Judas, villano o héroe. Parece ser un título sumamente interesante, pero para ser más justos sobre lo que aquí expondremos, anexaremos entonces la palabra fabricación. Judas, villano, héroe o una fabricación. ¿Qué tan confiable podríamos decir que es el Nuevo Testamento? Para ello veremos a continuación puntos concretos y específicos que sin lugar a dudas responderán con claridad a esta pregunta mediante el desarrollo de este video. Preguntar por qué Judas se ahorcó pareciera una pregunta ridícula, pero miremos las opciones que nos da el Nuevo Testamento para responder a esta pregunta. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 8, indica una frase sumamente importante. En el verso 4 encontramos que Judas dice: Yo he pecado entregando sangre inocente. Tira las monedas y sale a ahorcarse. Todos los cristianos mesiánicos y netzaritas estudiosos del Nuevo Testamento saben que también hay otra versión un tanto diferente, a la cual se encuentra en Hechos capítulo 1 versículos del 16 al 19. Pero antes de pasar a ella, miremos lo siguiente. Para el momento en que Judas viene a los principales sacerdotes, Jesús, Yeshua o Yahshua, no había sido colgado aún en el madero. ¿Acaso Judas, siendo un discípulo directo de Jesús, no había visto ya milagros, sanidades, más aún la resurrección de Lázaro y de la niña? ¿Qué lo hacía pensar que su maestro y Mesías no podría salvarse en el último minuto? Que algo ocurriera en el momento de su crucifixión. ¿Por qué entonces decir, he entregado a sangre inocente, cuando aún no ha sucedido la muerte de su Mesías? Muchos mesiánicos, netzaritas, argumentan que la acción de Judas fue provocando a que Jesús, o Yeshua, se declarara el rey de los judíos y el reino mesiánico iniciara ahora sin más retrasos. Pero entonces, ¿por qué ahorcarse antes de ver la muerte total de su Mesías? Si a este inconveniente ahora le sumamos la otra versión que decíamos encontramos en Hechos capítulo 1 versículos del 16 al 19, quedaría aún mucho más complicado seguir justificando esta escena. En este relato, Judas no entrega las monedas a los sacerdotes principales, sino que con su salario de iniquidad compró un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pero ojo, eso no termina aquí. Tengamos en cuenta de que el Maestro Jesús, o Yeshua, resucita y vemos en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice que fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a Cefas y después a los 12. A los 12, a los 12 discípulos. ¿Cómo es posible si Judas ya se había ahorcado? Y Matías no fue elegido hasta mucho después. Vamos a decir de que Lucas, el Evangelio de San Lucas, dio la solución a este aparente error. En Lucas capítulo 24, versículos 35, 33 al 35 dice, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11. Bingo, tenemos la solución respecto al caso de los 12. Pero resulta de que Juan, el último de los cuatro evangelios, aparece diciendo en su capítulo 20, versículo 24 al 29, y menciona quién faltaba en ese momento en donde solo estaban esos 11 discípulos que decía Lucas. El nombre de este discípulo era Tomás. Por ello, habían 11 discípulos reunidos. Bueno, creo que se volvió a complicar la historia. Esto da a entender entonces que Judas, el personaje de nuestro video, aún estaba vivo. Veamos otra prueba más. 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Y apareció Jesús a Cefas y después a los 12 discípulos. Basado en estos argumentos, en donde ya sabiendo de que Judas aparentemente, según Corintios, según Juan, sí estaba dentro de los 12 discípulos a los cuales Jesús se apareció, o Yeshua se apareció, ¿cómo entonces haríamos para cuadrar la historia de este personaje Judas? Si se ahorcó antes de haber muerto Jesús o Yeshua,
Ya entendimos entonces de cómo no haber esperado hasta el último minuto para realmente adjudicar de que entregó sangre inocente, porque resulta que el Mesías falleció y para el concepto hebreo de su momento, el Mesías judío venía a reinar, no a morir. Entonces Judas asume que entregó sangre inocente, pero ¿cómo lo hace? Antes de ver la muerte total de su Mesías. Ahora, si vemos el caso 2, en lo que corresponde a lo que acabamos de mencionar, Corintios y Juan, si Judas estuvo reunido con los 12 cuando el Mesías resucitó, pues sería más absurdo pensar de que Judas se va a ahorcar, va a comprar el campo de sangre y de ahí se va a tirar y partir en dos, sabiendo que ya vio a su Mesías vivo, resucitó. Es un milagro, es algo sobrenatural, es un triunfo total. Y entonces, ¿por qué hacer tal acto? ¿Es Judas un villano, un héroe o una fabricación? Como vemos, no es un tema nada sencillo, pero muy necesario de entender, ya que basado al actuar de Judas, se genera la muerte de Jesús o Yeshua. Sin el ánimo de traer mayor confusión, bueno, o quizás luz y claridad, veamos la esencia de este personaje, Judas. Judas viene de la palabra judío, Yehudá, o conocido como en el Antiguo Testamento, mejor llamado la Torá, vemos como un acto sumamente similar ocurre. Judá convence a sus hermanos en vender a José, su hermano menor, a unos mercaderes. Solo que aquí el costo fue diferente. En vez de 30 monedas de plata, fueron solo 20. Quizás salió más económico. Parece ser que Judá, a diferencia de Judas, en donde vemos simplemente una extra S, implicaba una diferencia de 10 monedas de plata. Bueno, al menos eso pareciera. Continuemos. Judas Iscariote. Iscariote sabemos que no era su apellido, sino que era su lugar de origen, así como Jesús de Nazaret era por su providencia de Nazaret. Así que, de la misma manera, así fue con Judas. Para todos los cristianos mesiánicos y netzaritas estudiosos sabrán que los discípulos en su mayoría eran de Galilea, y Judas era el único de afuera de esa región, era de Keriot, de ahí su apellido, en la zona del sur de Judea. Interesante, ¿eh? Era en sí el único judío por terminología. ¿Casualidad? No lo creo. El objetivo inicial de Jesús o Yeshua era de que sus discípulos fueran los jueces de Israel. Mateo 19, versículo 18 dice, estos 12 juzgarán a las 12 tribus. Aunque sabemos todos que después quien queda al mando de todo fue Pablo. Lástima por los discípulos. John, el último de los evangelios, le pone un tono sumamente antisemita a todo su libro y añade historias y comentarios hechos por Judas que no se hallan en ninguno de los otros evangelios. Para muestra, veamos este siguiente caso. Mateo capítulo 26, verso 8. Comenta al respecto del acto de la mujer que se acercó y regó el perfume a Jesús. Dice, pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Mateo especifica de que fue un común. Todos los discípulos se indignaron respecto a lo sucedido. Pero Juan, en el capítulo 12, versículos del 4 al 5, dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Juan, escrito casi 35 años después de Mateo y Lucas, sale ahora con esta versión. Pero sigamos. Juan capítulo 6 versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Ahora Judas es el diablo. ¿Pero cómo? ¿No tenía alguien que entregarlo sí o sí para que muriera por los pecados del mundo? ¿Cómo es posible que en los otros evangelios no es Judas al que tratan de diablo, sino a Pedro, que por su aparente ignorancia en no entender de que el Mesías judío debería de morir primero, lo cual indica que en la mentalidad judía, hebrea de ese momento,
La razón de que su Mesías muriese no era contemplada, pero Jesús le dice, por tu ignorancia, Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. Vemos que aquí, en Juan, el diablo es Judas, pero previo en otros evangelios nunca fue mencionado como tal, y es más, el que fue amonestado con el mismo nombre, Satanás o diablo, fue Pedro. Si aún tenemos ciertas dudas en cómo Juan ya se tornó en un evangelio antisemita con el fin de solidificar esta nueva religión y llegar a ser la religión del Imperio Romano, continuemos entonces y veamos Juan capítulo 8 versículos 43 al 44, cuando Jesús le dice a los sacerdotes, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Más antisemita que esto, creo es imposible. Esto, más las conversaciones de Jesús con Pilatos y más historias dentro de este Evangelio de Juan, muestra la necesidad de instaurar en la gente una imagen perversa del judío. ¿Qué podemos deducir de estos claros argumentos? ¿Cómo podemos responder a la pregunta inicial de este video? Un personaje tan despreciado, el cual hasta en los dichos populares ha quedado como no me des el beso judío, el beso falso, ha creado una perspectiva elaborada contra una nación, contra un pueblo. Crear esta figura y atribuírsela a Israel sutilmente hizo que todo un pueblo haya sido visto por los ojos de esta fabricación y haya sufrido persecuciones, muertes, un holocausto que marcó no solo a Israel, sino a toda la humanidad, en ver hasta dónde puede llegar por causa de la ignorancia, de la ceguera y la manipulación de algunos hacia toda la humanidad. Israel de pie hoy en día es la prueba intangible de un respaldo directo de Dios. Aún cuesta entender cómo después de tantos padecimientos, como muchos pueblos le tuvieron por despreciado, por herido de Dios, hoy en día sigan en sus sinagogas y sea la cultura que más premios Nobel tienen, lo cual significa un aporte directo a una humanidad que bajo la fabricación de una religión hizo lo que hizo. Esperamos revises este video las veces que sean necesarias para que la realidad, la luz de la verdad abra tus ojos y permita que nuestras próximas generaciones no sufran de la ignorancia que muchos aún viven.